41%. 41% a través de CyberKnife y el dispositivo de 59% de líneas convencionales. Las escalas, bueno, reportados por los clínicos, el RTOG y los criterios comunes de toxicidad evaluados en esos periodos, y por los pacientes el EPIC 26, las escalas de síntomas específicos para próstata, los scores de erección en esos periodos. Se consideraron significativos los endpoints primarios que fueron la toxicidad por RTOG, cuando cumplieran con estos niveles de significancia estadística, y los endpoints secundarios aquí, con ese nivel. Bueno, básicamente no hubo diferencia, ya entrando en los resultados propiamente tal, no hubo diferencia en toxicidad gastrointestinal G2 o más a 2 años. Todas las diferencias son estadísticamente no significativas, y uno va viendo cómo lo acumulado se distribuye más o menos de forma similar. Sí se demostró una mayor toxicidad en la toxicidad genitourinaria evaluada por criterios CT-CAE, a diferencia de los criterios RTOG, la cual fue mayor para SBRT en comparación al grupo de radioterapia convencional. Debería hablar del doble. O sea, las toxicidades que mostraron mayor diferencia, perdón, fue la frecuencia G2 o más, o la urgencia G2 o más, que presentaban pics de presentación entre los 2 y los 15 meses, con la urgencia juntándose las curvas hacia el final del seguimiento. Y, como les decía, tanto la incidencia a los 2 años como la incidencia acumulada fue más o menos un reflejo similar, siendo mayor la genitourinaria por CTA-CE. Toxicidad grado 3 en realidad fue bastante baja para todos los grupos, y no hubo diferencia en la evaluación de disfunción eréctil por estos criterios también. Remarcar lo bajo que fue la toxicidad G3. Ahora, al momento de plantear alguna diferencia entre el hardware de administración, el dispositivo, hay una diferencia entre los pacientes que fueron tratados con CyberKnife versus los pacientes que fueron tratados por líneas convencionales para toxicidad genitourinaria G2 o más, que es lo que vemos acá, un 15% versus un 5.9%. Y esto fue un hallazgo que sorprendió bastante, como lo decía la doctora Tri, no era esperada y que habría muchas nuevas preguntas. Ahora, al momento de comparar los resultados en radioterapia convencional, según centros que cuenten con CyberKnife y centros que no cuenten con CyberKnife, perdón, no había diferencia, así que no se podía atribuir esto inicialmente a la expertise de un centro versus otro. Y en cuanto al cuestionario EPIC 26, los cambios en calidad de vida en pacientes que sobrepasaron las diferencias clínicamente, las diferencias clínicas mínimas importantes, se destaca solo como significativo los cambios en la continencia urinaria, versus el basal versus el seguimiento a 2 años. Las conclusiones del estudio es que la toxicidad a 2 años es baja para SBRT y radioterapia convencional. Existe una mayor tasa de toxicidad genitourinaria G2 o más a los 24 meses con SBRT en comparación con radioterapia convencional. La frecuencia y la urgencia miccional son la toxicidad que se reporta con más frecuencia. Y la SBRT administrada con CyberKnife está asociada con una menor toxicidad genitourinaria en comparación a los LINACs convencionales.
A modo de comentario, me gustaría destacar, bueno, esta es la versión más actualizada de las recomendaciones de NCCN para el tratamiento de cáncer de próstata, y destaca la gran variedad de alternativas que tenemos en el escenario de pacientes con cáncer de riesgo bajo o intermedio favorable, o incluso si lo consideramos intermedio desfavorable, que va desde el fraccionamiento estándar, el hipofraccionamiento moderado con distintos esquemas, y el ultra hipofraccionamiento de la SBRT. Entonces, cuando hay tantas alternativas que han demostrado ser al menos no inferiores y con toxicidades bajas, sobre todo prácticamente menos de un 1% en toxicidad G3, tenemos que tomar decisiones en base a cuál es el escenario en que nuestro paciente lo pasa mejor. Aquí vemos cómo el estudio CHIP y la rama convencional del PACE tienen magnitudes de toxicidades similares, así que se logra, uno, sin ser sin ser el mismo estudio, uno podría intentar ponderar o sin querer comparar ambos estudios. Y al contrastarlo con la rama de SBRT, vemos que tiene muy buen resultado. Viendo que tanto en toxicidad aguda como en el primer informe, como en toxicidad tardía, el esquema de SBRT parece ser un tratamiento bastante seguro. Y como les decía, si bien, si bien los gráficos se ven las curvas separadas, tenemos que considerar que aún así son prevalencias, incidencias de menos del 10%, con curvas que en algunos casos se tienden a juntar posteriormente. También se destacó la diferencia que se obtiene al evaluar la toxicidad con una escala versus con otra, y que puede aumentar significativamente la toxicidad que se reporta. Parece ser que la toxicidad medida por CTSAE es la mejor forma de evaluarlo, al menos la que es menos permisiva. Y aunque los números se vean altos, me gustaría poner en perspectiva qué es lo que se define como una toxicidad por CTSAE, por ejemplo, para frecuencia urinaria. En realidad se considera los G1 como presente, G2 como que altera o limita las actividades instrumentales de la vida diaria que requiere manejo médico, donde pueden caber muchas cosas y pueden ser síntomas que incluso los pacientes pueden arrastrar de antes. También con la urgencia miccional, lo mismo, que limita las actividades instrumentales de la vida diaria o que requieren manejo médico, dentro de lo cual puede caber muchos niveles de sintomatología de los pacientes. El estudio IPOR-TPC publicó en febrero los reportes de toxicidad a largo plazo informada por los pacientes, y para la escala de síntomas específicos de cáncer de próstata se ve tanto que para los síntomas urinarios, disculpen, pero no coloqué el detalle de eso, se me pasó, para síntomas gastrointestinales y para síntomas sexuales, disfunción eréctil, las curvas se mantienen bastante parecidas. Entonces, si uno junta los estudios que hay disponibles entre el IPO o el PACE-B, uno se da cuenta que tanto la toxicidad inmediata como tardía, como los resultados bioquímicos a 5 años que demostró el IPO, nos hablan de que el ultra hipofraccionamiento es una alternativa súper válida, y de hecho están recomendadas como alternativa válida para pacientes con cáncer de bajo riesgo y de riesgo intermedio en las guías de ASTRO-ASCO y de la Asociación de Urólogos Americanos. Y son ofrecidos, bueno, como les decía, son ofrecidos como alternativa. Me da la impresión que con los resultados del PACE-B a largo plazo, que estarán dentro del 2023-2024, sumado a las otras cosas, a los otros resultados que han ido apareciendo,
me da la impresión de que esto se podría convertir pronto en un nuevo estándar y principalmente, o sea, se puede convertir pronto en un nuevo estándar y estas guías deberían actualizarse, que son del 2008. Lo último que quiero destacar es que, si bien suena algo lejano el tema de del ultra hipofraccionamiento, de la SBRT, recientemente en nuestros centros se ha democratizado, por así decirlo, el acceso a tecnologías que nos permitan hacer estos tratamientos. De hecho, acá, bueno, antes de que yo llegara ya se había partido con esto. Tengo entendido que la experiencia acumulada va de más de 70 pacientes y deben haber unos 10 calculándose, con pacientes que los pasan muy bien y que agradecen tener un tratamiento acortado, sobre todo considerando la alta demanda que tenemos en los centros oncológicos públicos. Así que hay que estar atento a los resultados a largo plazo y a la espera de que esto cambie la guía de recomendación de las sociedades internacionales. Eso es lo que quería presentar, gracias. Gracias, doctor Méndez, por la presentación, por el resumen bien completo del estudio y los comentarios posteriores. Al final vamos a, como habíamos explicado, juntar las preguntas y para que mantengas la conexión. Ya. Se dejó de compartir, ¿cierto? Sí, tienes que dejar de compartir por más que se vea la imagen. Ya, perdón, ahí sí. Gracias. Para continuar, vamos a seguir con el doctor Sebastián Soler, médico de Clínica IRAM, quien va a exponernos uno de los estudios que se presentó sobre neoadyuvancia total en cáncer de recto, el conocido como estudio alemán. Sebastián, por favor, si puedes Gracias, compartir. Hernán. Creo que ya se ve. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Como Hernán dijo, yo les voy a presentar este estudio alemán con los resultados finales, porque ya había sido publicado previamente. Y lo primero que quiero es agradecerle a la Sociedad Chilena de Radioterapia. Hace un año exactamente, el 16 de diciembre del año pasado, estábamos en lo mejor de Astro. Y la verdad es que en este año han habido constantes presentaciones periódicas, actualizaciones de diferentes temas, y eso es muy positivo para todos. Todos aprendemos mucho de eso y eso se traduce en mejorar los resultados de nuestros pacientes. Así que gracias a la sociedad. Bueno, esta charla es relevante porque el cáncer colorectal es el segundo más frecuente en Chile, es más frecuente que el cáncer de mama incluso, y se estima que un tercio de los pacientes con cáncer colorectal tienen su tumor localizado en el recto. Y también es importante el escenario actual del cáncer de recto localmente avanzado. Ya no tenemos los problemas que habían en los 90, donde la recurrencia local era muy alta, de alrededor de un 25 a 30%. Hoy en día la recurrencia local es de alrededor de un 5 o 10%. Y lo que sí es nuestro problema actual es la recurrencia a distancia. Así que ese es nuestro problema que estamos teniendo, que 1 de cada 3 pacientes falla a distancia. Por lo tanto, es importante dar una quimioterapia útil antes en el desarrollo del tratamiento. Y eso es muy importante y muestro este punto del estudio PRODIGIA 23. Este estudio, la rama control, que incluía el tratamiento estándar de radiación y quimioterapia concomitante, luego cirugía y luego la adyuvancia que hemos hecho por 15 a 20 años. Ellos etapificaron a los pacientes al inicio y antes de la cirugía. Y ya en
esta corte de pacientes, vemos que un 5% de los pacientes se hizo metastásico durante la radiación y quimioterapia. Y esa es otra de las razones por las cuales debemos adelantar la quimioterapia y ojalá no hacer radioquimio de curso largo. Pero bueno, vamos de frentón al estudio. Esta es la publicación de JCO del 2019. Es un estudio fase 2 que el único objetivo que tenía era encontrar la rama ganadora para un estudio fase 3 posterior. Y la rama ganadora fue la que comenzó con radiación y quimioterapia concomitante de curso largo y luego quimioterapia de consolidación, versus la rama perdedora que fue partir con quimioterapia y luego la radiación con quimioterapia. Se logró un mayor porcentaje de respuestas patológicas completas y estos estos resultados se actualizaron ahora en ESTRO. Ahí están las dos ramas. La quimioterapia consistía en 3 ciclos de FOLFOX antes o después de la radioterapia de curso largo, y la quimioterapia asociada a la radioterapia de curso largo incluía oxaliplatino en ambas ramas. Son 311 pacientes randomizados y los resultados fueron, como les contaba, beneficiosos para la rama que incluía o que comenzaba con radiación y quimioterapia concomitante y consolidaba con quimioterapia. Hubo en esa rama menos resecciones abdominoperineales, hubo más respuestas patológicas completas y también la toxicidad aguda durante la radiación y quimioterapia fue un 10% menor. La sobrevida libre de enfermedad fue equivalente en ambas ramas, y también la toxicidad tardía y la calidad de vida. De estos 311 pacientes, hubo 10 pacientes que rechazaron la cirugía porque tuvieron respuesta clínica completa. De estos 10 pacientes, hubo 2 que fallaron, y uno de estos 2 pacientes que falló fue rescatado con cirugía y se mantiene sin evidencia de enfermedad a más de 4 años de seguimiento. El otro, con casi 3 años de seguimiento, sigue con enfermedad recurrente. Esta es una comparación de la incontinencia en el gráfico de la izquierda, que son los pacientes que recibieron el tratamiento completo, o sea, con cirugía, y a la derecha los 10 pacientes que no se operaron y que fueron que llegaron a respuesta clínica completa. Y vemos una importante diferencia, subió de más o menos un 4 de score de Wexner a un 9 en los pacientes con cirugía. Por lo tanto, conservar el órgano, conservar el recto, mejora o previene la incontinencia de los pacientes. Y ellos concluyen que la rama ganadora es la que parte con radiación y consolida con quimioterapia, y esta es la que se está usando de rama, digamos, experimental, con una dosis un poquito mayor de radioterapia. Van a ir ahora a 54 Gray y 6 ciclos de FOLFOX y luego retapificar. Y esto lo comparan con la rama ganadora del estudio rápido, que es el estándar actual, que es una radioterapia corta 5×5, luego 9 ciclos de FOLFOX o similar. Y en este caso, los pacientes que tengan respuesta clínica completa no van a ser operados, van a ir a un protocolo de seguimiento, y los que no tengan respuesta patológica completa van a cirugía. Así que se viene súper interesante este estudio. El doctor Focas dijo que el próximo año ya iban a presentar los primeros datos. Y como les contaba, este estudio ya está publicado en JAMA Oncology, así que si quieren ya pueden consultar esa publicación para tener más detalles. Este estudio fue comentado por una colega de los Países Bajos. Ella parte de su comentario, y creo que ahí ya dan el clavo, dice que es importante adelantar la terapia sistémica para tratar las micrometástasis que hay en muchos de estos pacientes, y que como otro objetivo secundario del tratamiento neoadyuvante total está llegar a un manejo no operatorio. Ella muestra que es más tóxica la rama que parte con quimio, y
bueno, el resultado del estudio es que hay más respuesta patológica completa partiendo con radio. Y es interesante la comparación que hace con el PRODIGE 23. Este estudio, recordemos, la rama experimental fueron 6 ciclos de FOLFIRINOX neoadyuvante, o sea, estamos hablando 3 drogas de quimioterapia, en una quimioterapia intensificada, luego va a radioquimio, luego cirugía y luego 6 ciclos de FOLFOX, o sea, además de usar 3 drogas en la inducción, dan 6 ciclos de FOLFOX, así que en total son 12 ciclos de quimioterapia, un esquema bien intenso el del PRODIGE 23, que se comparó, como ya saben, con radioquimio estándar, cirugía y la adyuvancia estándar, y fue un estudio positivo en que hubo un beneficio para la rama de inducción con FOLFIRINOX. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos este estudio alemán al lado del estudio PRODIGE 23? El estudio PRODIGE 23 es muy extenso, eso lo hace poco atractivo para los servicios de salud, para los pacientes, para todos en general, y los resultados no fueron mucho mejores, ¿eh? El estudio alemán logra una sobrevida libre de enfermedad de 73% y el PRODIGE 23 76%. No son los mismos pacientes, no se pueden hacer comparaciones directas, pero son los datos que tenemos hasta ahora como referencia. Y las respuestas patológicas completas también fueron más o menos similares, 25% en el estudio alemán, 28% en el PRODIGE 23. ¿Qué pasa si lo comparamos con otro estudio de tratamiento neoadyuvante total, el estudio OPRA, que también comparó partir con quimioterapia versus partir con radioquimio? En ambas ramas se hizo 8 ciclos de FOLFOX, y nuevamente este es un estudio que tiene un esquema mayor con más ciclos de quimioterapia versus los 3 ciclos del estudio alemán. Y la sobrevida libre de enfermedad tampoco fue muy diferente, pero sí la suma de respuestas clínicas completas más respuestas patológicas completas, pensando en llegar a un manejo no operatorio de los pacientes, fue mayor en el estudio OPRA. Así que ahí hay un punto para ellos con extender los ciclos de FOLFOX. Cabe recalcar, eso sí, que el estudio OPRA tenía mejor pronóstico, tenía mayor porcentaje de pacientes con tumores T2 y mayor porcentaje de pacientes N0, así que los resultados no son directamente comparables como para sacar conclusiones definitivas. Ella en su análisis concluye que hay mejor respuesta con quimioterapia de consolidación. En el fondo yo diría esto mismo, hay mejor respuesta partiendo con radioquimioterapia y consolidando con quimioterapia. Y ella piensa, y yo pienso lo mismo, que con más ciclos de quimioterapia va a haber mayor respuesta clínica completa y probablemente eso es a un mayor costo de toxicidad, pero tenemos que balancear esto contra una probable mayor prevención de desarrollo de metástasis a distancia y eventualmente con mayores respuestas clínicas completas que nos pueden llevar a un manejo no operatorio que nos van a ahorrar la toxicidad de la cirugía, esa incontinencia rectal que les mostré al inicio. Así que ella felicitó a los autores del estudio alemán y también felicita que encuentra muy interesante hacer la comparación en el estudio A18 que se viene, que compara radioterapia de curso corto con radioquimioterapia de curso largo. Ahora, mientras no tengamos esa comparación, les muestro lo siguiente. Comparemos las respuestas patológicas completas y la sobrevida libre de enfermedad del estudio alemán con el estudio rápido. Son más o menos equivalentes, aunque hay una leve diferencia en favor del estudio rápido. Pero lo que no es igual, de hecho es muy diferente, es los pacientes con que comenzaron. Porcentaje de tumores T4 en el estudio alemán, 18% versus 31% en el estudio rápido. Y la distancia a menos de 1 milímetro de la fascia en el estudio alemán fue solo de un 22%. En el estudio rápido fue de un 67%, y eso es ni siquiera menos de 1 milímetro, sino que es fascia comprometida. Así que al menos
3 veces más de pacientes con esta característica que es de alto riesgo. Y como les contaba al inicio, ahí está la tabla completa, los resultados son equivalentes. Y además en Astro, hace un mes atrás se presentó este estudio que no es randomizado, es un estudio multiinstitucional, no randomizado, que comparó 85 pacientes que fueron a radioterapia de curso corta y quimioterapia de consolidación, así como el esquema rápido, versus 102 pacientes que comenzaron con inducción con quimioterapia y luego radioquimioterapia de curso largo. Hubo un porcentaje muchísimo mayor de respuesta clínica completa en la rama que partió con radioterapia corta, 52% versus 20%, y esto es altamente significativo. Y por eso los autores concluyen que la radioterapia de curso corto, seguida de quimioterapia secuencial, es un esquema apropiado para manejo no operatorio. Por lo tanto, si pensamos manejo no operatorio, también esta es una opción y en mi opinión probablemente es la mejor opción. Mensaje para la casa: el tratamiento neoadyuvante total es el estándar actual ya en el año 2021. Hay varios tipos de tratamiento neoadyuvante total que podemos utilizar. Debemos utilizar el del estudio rápido. Con peores pacientes logra resultados similares o quizás un poquito mejores que el estudio alemán. Partir con radioterapia produce rápido alivio de síntomas rectales, así que con eso quedan fuera todos los estudios que parten con quimio, incluyendo el PRODIGIE 23. Y en el estudio OPRA y en el estudio alemán, las ramas ganadoras fueron las que partieron con radioterapia, que eso se da en el estudio rápido. Comparando directamente con el PRODIGIE 23, nuevamente, y se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, también con peores pacientes logra similares resultados, así que es un esquema más activo. Y es más conveniente, ya que usa 9 ciclos de quimioterapia versus 12 ciclos de quimioterapia del PRODIGIE 23. Usa 2 drogas en la quimioterapia versus 3 drogas en el PRODIGIE 23. Y usa radioterapia de curso corto, o sea, solo 1 semana de radioterapia versus 5 semanas de radioquimioterapia en el PRODIGIE 23. Acá lo que les contaba, T4, 17% en el PRODIGIE 23, 31% en el rápido, margen cercano a la fascia, 26% en el PRODIGIE 23, fascia comprometida, 61% en el rápido, y la misma respuesta patológica completa y la misma sobrevida libre de metástasis. Esto está recomendado por la guía ASTRO, por la guía ESTRO y por la guía de la NSCN. No le deben temer a la radioterapia corta. Hay al menos 8 estudios randomizados en los cuales en ninguno de estos estudios la radioterapia de curso largo fue mejor que la radioterapia de curso corto en ningún outcome, así que no le deben temer. Y ya finalizando con un par de casos clínicos, este es un paciente que vi el año 2016, 62 años, rectorragia, tumor grande, impidía el paso del colonoscopio y tenía ganglios regionales, era un paciente hospitalario, no tenía resonancia magnética, desgraciadamente. El antígeno carcinoma embrionario estaba elevado más de 3 veces el valor normal y se palpaba este tumor fijo a 6 centímetros del margen anal, o sea, un tumor de recto medio. Recibió radioterapia de curso corto que terminó en enero del 17 y luego 4 ciclos de FOLFOX, y se operó en junio del 2017 y tuvo una respuesta patológica completa. Y este paciente lo controlé a fines de octubre, ya con 67 años y 4 años y 9 meses de seguimiento desde que recibió la radioterapia. Está bien, hace vida normal, buena calidad de vida, no tiene hemorragias, no tiene colostomía, mantiene un peso de 85-90 kilos, tiene dieta absolutamente normal, hace una vida absolutamente normal. Y el segundo caso es un paciente que vi en la pandemia el año pasado, en septiembre, 46 años, rectorragia, tumor de 3 centímetros y la resonancia indicaba que habían al menos 3 ganglios comprometidos.
Recibió radioterapia de curso corto que terminó el 25 de septiembre del año pasado. Luego 9 ciclos de FOLFOX siguiendo el esquema rápido. Y por respuesta clínica completa se decide en manejo no operatorio. La verdad es que el paciente fue el que rechazó la cirugía. Y lo controlé con 13 meses de seguimiento hace poquito, con una colonoscopía que muestra cicatriz concordante con respuesta clínica completa en el recto y la resonancia magnética de pelvis que muestra regresión clínica completa sin signos de compromiso neoplásico actual, eso ya con más de un año de seguimiento de este paciente. Así que mi última diapositiva, el año 2021, nunca más debemos hacer lo que hicimos por 15 años de radioquimio de curso largo, después cirugía y después quimio adyuvante. El nuevo estándar es el tratamiento neoadyuvante total y el que tiene mejor evidencia es el del estudio rápido con radioterapia de curso corta y 9 ciclos de FOLFOX. Esto está apoyado al menos por 3 guías clínicas y en el futuro yo creo que de tratamiento neoadyuvante total vamos a pasar a tratamiento definitivo con intención de manejo no operatorio, con radioterapia de curso corto y alguna cantidad de ciclos de FOLFOX o alguna otra droga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Solé, por la presentación muy completa y además con el aporte de los casos clínicos, que además ustedes en Irán tienen ya larga experiencia en este tipo de protocolo. Vamos a continuar con la presentación de la doctora Paula Carrasco, oncólogo radioterapeuta de Clínica Alemana de Temuco, quien nos va a presentar la actualización del estudio Import High de cáncer de mama. Paula, cuando quieras. Hola a todos, ¿se escucha? Gracias por la invitación. Yo, bueno, el área que me tocó a mí en relación al cáncer de mama, el estudio que se seleccionó para revisar hoy es el Import High. En el fondo, este es un estudio que tiene que ver con el boost integrado de mama. Es un estudio que desarrolló la doctora Charlotte Coles y que se ha presentado con un seguimiento de 3 y ahora de 5 años en el último estro para ver los resultados en relación al boost integrado en los pacientes con cáncer de mama de alto riesgo. Dentro de los antecedentes, es importante que los pacientes con cáncer de mama que tienen alto riesgo de recurrencia local, en general se le hace radioterapia a la mama completa con un boost secuencial, eso es como lo estándar, y la hipótesis de este estudio era ver la posibilidad de aumentar el tamaño de la fracción de radioterapia y no aumentar en el fondo el número de sesiones de radioterapia, considerando que esto podía ser seguro, efectivo y una forma en el fondo de no hacer que el paciente vaya más sesiones a tratamiento, ¿ya? Y dentro de la evaluación en el Import High se hizo una escalación de dosis simultánea en el lecho quirúrgico, en la zona en el fondo de mayor riesgo que consideraron ellos, dando una dosis más baja en el resto de la mama para completar finalmente la radioterapia en las 3 semanas del clásico hipofraccionamiento, ¿ya? Que usan en el UK en el fondo, ¿ya? Dentro de la técnica, ellos consideraron el lecho quirúrgico, que es el área de alto riesgo, en relación a la zona delimitada por los clips, y se le dio un margen de 5 milímetros al PTB, y en todos los grupos, tanto en el grupo control como en los grupos de estudio, se consideró la misma forma de marcación, ¿ya? Y se utilizó intensidad modular, ¿ya? Dentro de la parte ya más de dosis, en el fondo el grupo control recibió 40 Gray en 15 fracciones, con un boost de 16 Gray en 8 fracciones en forma secuencial, en donde a la zona en el fondo de riesgo se le daba una dosis de entre 2 y 2.7 Gray por fracción, y a la zona de la mama 2,7 Gray por fracción.
y los grupos que se evaluaron en el fondo, los grupos de estudio, se dividieron en dos grandes grupos, uno que recibió 48 Gray en 15 fracciones, en donde la zona de bajo riesgo recibió un fraccionamiento de 2.4 Gray, una zona cercana a la zona de alto riesgo recibió el fraccionamiento de 2,7 Gray por fracción, y la zona de alto riesgo, que se consideró como el lecho quirúrgico, de 3,2 Gray, para un total de 48 Gray en 15 fracciones. Y el otro grupo recibió también un fraccionamiento en la zona de bajo riesgo de 2.4, en la zona cercana al alto riesgo un fraccionamiento de 2,7 por fracción, y en la zona del lecho 3,5 Gray por fracción, para completar 53 Gray en 15 fracciones. ¿Ya? En el análisis de dosis equivalente 2, en el fondo se consideró desescalar un poco la dosis a las áreas de bajo riesgo. En vez de 46 Gray equivalente 2, se les dio 40 Gray equivalente 2, y en las zonas ya más cercanas al alto riesgo se le dio los 46, y se hicieron dos grupos, en donde en la zona de alto riesgo a una se le dio 60 Gray y otra 68 Gray al lecho quirúrgico en el fondo. ¿Ya? Dentro del diseño del estudio, como les decía, estaba este grupo control, en donde se hacían los 40 en 15 más la sobreimpresión secuencial de 16 Gray en 8 fracciones. Se eligieron pacientes en el fondo que recibieron cirugía conservadora, mayores de 18 años, que tenían tumores entre T1 a T3, N0, N3, obviamente M0, ¿ya? Y se consideró dentro de los AUCAN primarios la recaída en el fondo, la recaída local, la recurrencia local. Y se evaluó a los pacientes anualmente en forma clínica por 10 años, se hicieron imágenes, en el fondo se tomaron fotografías en el año 3 y en el año 5, y también el paciente hizo un reporte en el fondo a los 6 meses, a los 12 meses, a los 3 años y a los 5 años. ¿Ya? Y se evaluaron como endpoints secundarios también todo lo que tiene que ver con la toxicidad aguda y tardía. Lograron reunir 2.600 pacientes en 76 centros del Reino Unido entre marzo del 2009 y septiembre del 2015, con un seguimiento de 6 años. Y dentro de las cosas que destacaron es que el volumen del CTB del BOOST de alto riesgo fue en 13 centímetros cúbicos, o sea, no eran volúmenes grandes, ¿ya? Dentro de la parte estadística, consideraron que la recurrencia local, en el fondo, dentro de este grupo de pacientes era alrededor de un 5%, y para definir no inferioridad, consideraron un valor absoluto que no aumentara más de 3%, o sea, podía llegar hasta 8%, considerando un hazard ratio de 1.63, ¿ya? Bueno, estas son las características de los pacientes. En general, consideraron pacientes de alto riesgo con un promedio de edad alrededor de los 49 años en los 3 grupos, un tamaño tumoral de 2 centímetros, grado tumoral 3, había en el 50% y un poco más de los 3 grupos, y varios de estos pacientes, el 70%, tenía un estatus nodal negativo, ¿ya? También es importante recalcar que se consideró alrededor de un 20% de pacientes que eran triple negativo, y alrededor del 60% eran pacientes con receptores de estrógeno positivo y ER2 negativo. Dentro de los resultados, bueno, destaca la autora del estudio que no hubo diferencias en la sobrevida global, así en ninguno de los 3 grupos, en el fondo, lo cual también tenía que ver con el desarrollo de la recurrencia, ya que no hubo también diferencia. ¿Ya? Aquí se hizo un análisis más detallado en relación a las recurrencias ipsilaterales, en donde se ve que la rama de control, que está en color rojo, y las otras ramas que están en verde y azul, tenían pequeñas diferencias en relación, por ejemplo, lo de 48 en 15 con 40 y el bus integrado, habían pequeñas diferencias en relación al fraccionamiento de 53 en 15.
pero que no eran estadísticamente significativas. En relación a los valores ya más absolutos del Kaplan-Meier, en los 3 grupos en el fondo no se logró encontrar diferencias en relación a la recaída tumoral en la mama, tanto en el valor absoluto como en el Kaplan-Meier a 5 años. Cuando evaluaron las recurrencias, encontraron que, como siempre es más probable, la recurrencia en el lecho quirúrgico fue la más frecuente, viendo que también había un porcentaje de pacientes que tuvieron recurrencia fuera del campo de radiación, ¿ya? Aquí es como evaluaron la recurrencia local. En el fondo lo que hicieron fue una fusión de imágenes en relación a lo que se había marcado dentro del escáner de simulación inicial y la zona que se definió como recaída, que en este caso está en rosado. Hicieron una fusión de las 2 imágenes para determinar si estas recaídas estaban dentro del CTV Boost o estaban fuera de esta zona de sobreimpresión, ¿ya? En relación a los outcomes cosméticos, uno de los que se evaluó fue la induración de la mama, y lo que, bueno, siempre se espera es que la evaluación que hacen los pacientes es un poco diferente a lo que hacen los clínicos. Si bien es cierto, ninguno de los diferentes fraccionamiento tuvo grandes diferencias en relación a la induración. Sí se ve una diferencia en relación a la apreciación que hace el clínico versus la apreciación que hace el paciente, y se encontró que dentro de la induración la mayoría tuvo cambios que eran pequeños o prácticamente no cambios, y un porcentaje pequeño tuvo cambios más importantes. En relación a otros outcomes cosméticos, en relación al edema, la distorsión de arquitectura o la retracción o cualquier cambio, también no hubo grandes diferencias entre los distintos grupos de fraccionamiento que se usaron en relación al control. También las diferencias se mantienen obviamente entre lo que evalúa el clínico y lo que evalúan los pacientes, pero entre los distintos grupos estas diferencias no se consideraron significativas, ya no lograron un P estadísticamente significativo. En relación a la evaluación fotográfica, se ve que casi todos los distintos esquemas de fraccionamiento no encontraron un importante hallazgo fotográfico en las diferencias de las mamas. Casi todos tuvieron ninguno o leve en el fondo. Y dentro de las conclusiones de la doctora Coles, considera que el boost integrado no genera una diferencia importante en recaída local, que en general la toxicidad que se ve a 5 años es baja, ya generalmente la toxicidad más severa en el fondo prácticamente es muy baja, y que hacer un boost integrado es seguro para los pacientes, lo cual reduce obviamente las visitas que el paciente tiene que hacer para hacerse su tratamiento, reduciendo el tiempo en el fondo total de tratamiento, y que la escalación de dosis al boost no parece como algo que sea desventajoso en el fondo, ¿ya? Cuando se evalúa un poco en la discusión, no quise poner en extenso el detalle de la doctora que hizo la discusión, pero se consideró que este es uno de los primeros estudios prospectivos con una data de pacientes importante que ve buenos resultados, aunque el outcome en este caso es un outcome que tiene que ver con recaída local y no con otro tipo de evaluaciones. Sí, dentro de las cosas que destacó la doctora que hizo la discusión del estudio, es que los volúmenes de sobreimpresión en general eran pequeños y que no estaba bien clara la definición de los criterios de alto riesgo que habían utilizado en el estudio. Por lo tanto, ella criticaba que probablemente los buenos resultados tenían que ver con que hay algunos pacientes que quizás no requerían también el boost, y que eso lo consideraba que quizás había que analizarlo en algún otro estudio, pero que el Import High es uno de los estudios que tiene una evidencia de buena categoría, clase 1 en el fondo, y que avala el uso de el bus integrado.
dentro de algunos de los estudios que se rescatan, que han tratado de evaluar el boost integrado, está el estudio alemán, el estudio belga y el Import High. Está pendiente el estudio del RTOG, que es el estudio norteamericano, que todavía no se ha publicado, pero claramente en relación a los resultados, ninguno de ellos genera un desmedro en usar el boost integrado como parte de la rutina de tratamiento para estos pacientes. Así que en conclusión, en el fondo, el boost integrado lo podemos usar dentro de la práctica clínica con ya información mucho más potente en relación a los efectos cosméticos, que en relación a la recaída local, que es la información más importante que nos entregó finalmente el Import High. Gracias, Paula, por la presentación. Acuérdense para los espectadores que pueden dejar sus preguntas en el chat y una vez que terminen todas, vamos a hacer una breve ronda de preguntas y comentarios. ¿Se ve bien ahí, Hernán? No se ve la presentación. Paula, tienes que sacar la tuya si la tienes compartida aún. Ahí sí, ¿se ve o no? Ahí sí. Ya, mira, yo les voy a presentar este... El doctor Isa está un poco apurado, pero me voy a presentar. perdón. Doctor Dale. Nicolás Isa, radiooncólogo de Clínica IRAM, nos va a presentar un estudio bien interesante de un reporte del estado de cáncer en Latinoamérica y la proyección para el año 2020. En este caso, con la particularidad que el doctor Isa fue parte del grupo de autores del estudio, así que también es un pequeño orgullo como sociedad de que colegas nuestros estén participando en este tipo de colaboraciones. Ahora sí, Nicolás. Perdona, Hernán, si no es que estaba apurado. Mira, este artículo es un reporte de la radioterapia del estatus de cáncer, cómo está en Latinoamérica y cómo su proyección hacia el 2030. Fue un artículo colaborativo que lo empezaron el Gustavo Sarrea padre y Gustavo Sarrea hijo. El Gustavo Sarrea está en la Universidad de Bonn. Y yo había hecho algo similar, pero solamente para Chile. Así que en ese sentido me invitaron porque cuando fue a presentar esto en Astro conocí al Benjamín Lee, que es un cabro que es de origen chino-mexicano, que estudió en Estados Unidos, que tiene esta fundación que se llama Rayos contra el Cáncer. Y por eso me invitaron a participar. Esto es una diapositiva mía, como para decirle un poquito del contexto. El curso del cáncer, nosotros sabemos que un 60% de los pacientes va a requerir tratamientos de radioterapia de intención curativa o paliativa. Para esto se necesita equipamiento y recursos humanos, y sabemos que el estándar europeo publicado es que necesitamos un oncólogo radioterapeuta cada 130 a 300 pacientes nuevos por año. Es importante hacer la adquisición entre 130 a 300, esto es según la tecnología, porque es distinto si tú vayas a ver SBRT, radiocirugía o tratamientos complejos versus tratamientos paliativos simples. Y lo mismo por lo del LINAC, es uno cada 250 a 400 pacientes. Eso varía según la complejidad de los tratamientos que nosotros tengamos que hacer. Y sabemos que un LINAC, para no estar obsoleto, no debiese exceder los 10 años de funcionamiento para no ser catalogado. Así. En ese sentido, muchos equipos, muchos tipos de equipos de los que nosotros tenemos, se puede ir haciendo upgrade y mantenciones, y eso quiere decir que no van quedando obsoletos. Obsoleto es cuando no le hacen ningún upgrade. El propósito del artículo de Gustavo es reportar la incidencia actual de los 10 cánceres más frecuentes, así como la logística relacionada que tienen con la radioterapia en Latinoamérica, con el fin de proyectar una brecha de recursos y potenciales de inversión hacia el 2030. Estas son las diapositivas originales de él, solo que lo único que hice yo fue traducirla.
El material y método estos datos se recopilaron del Directorio de Centros de Radioterapia del organismo de la IAEA, las bases de datos de los fabricantes y las encuestas individuales enviadas a cada una de las sociedades científicas nacionales. O sea, a mí me enviaron particularmente una tabla Excel que yo la fui rellenando. Amablemente, la mayoría de los amigos de todos los centros, que los conozco a todos de Antofagasta a Punta Arenas, me fueron ayudando a llenar esta tabla. Todo vía telefónica, así que fue súper rápido. Aquí los datos demográficos, económicos y epidemiológicos los obtuvieron de los registros del Banco Mundial y del Observatorio Global de Cáncer. Y las tasas de incidencia de los 10 casos de cáncer más frecuentes tratados con radioterapia en cada país se multiplicaron por la respectiva tasa de utilización de radioterapia según un modelo que ellos utilizaron de la IAEA. Después de ajustar por país, se asumieron ciertos factores. Uno, que tenemos 240 días hábiles, que se tratan 50 pacientes por unidades de radioterapia externa a diario, que se dan alrededor de 25 fracciones de radioterapia externa por diagnóstico, y el costo equivalente es más o menos de $100 por fracción. Y también se tomaron análisis de 4 fracciones según braquiterapia, según diagnóstico, que esto es principalmente para tratamiento ginecológico. Sabemos que los déficits de recursos humanos se estimaron en base a la incidencia anual de cáncer y en relación a las recomendaciones de la IAEA. Y las incidencias y las proyecciones de los costos de año lo calcularon de acuerdo con la dinámica demográfica que se estimaba para los distintos países y la ecuación del valor del dinero en el tiempo para cada país durante los próximos 10 años. Siguiendo los materiales y métodos, sabemos que las incidencias de cánceres actuales y proyectadas, la radioterapia, los requisitos del personal y logísticos se reportaron mediante diferencias numéricas absolutas y algunas medianas, y se informan vías potencialmente salvadas, asumiendo que un 50% de pacientes nuevos luego aumentar las capacidades de radioterapia, y se reportaba un reporte monetario. Esta diapositiva es al general de los 11 cánceres más populares de Latinoamérica, y en el 2020 tenemos una población que ronda los 560 millones y se proyecta un incremento a los 770 millones en 10 años. Y la incidencia de cáncer por país sería más o menos de 96.000. Acá tenemos la primera tabla, que donde bien muestran la incidencia de los 10 cánceres más frecuentes. Acá están los países, está Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, la mediana regional, y vemos cómo se toma para cáncer de mama, próstata, colorectal, cuello uterino, pulmón, estómago, tiroides, cuerpo uterino, ovario y linfoma no Hodgkin. Vemos que las tasas de esta misma, ahí lo puse solamente por un comparativo, de Chile, como estamos en relación a las medianas de la región. En uno estamos más bajos, en otro estamos un poquito más altos, pero más o menos parecido. O sea, en cervicuterino estamos bien, así como en Uruguay, y en países más pobres como Bolivia, Paraguay, la tasa de cervicuterino es mucho mayor a la mediana de la región. Solo para comparar está esto. Bueno, esta no. Acaso en la parte de arriba. ¿Cómo le escondo la...? Perdón. El incremento numérico a 10 años, vemos para los distintos tipos tumorales, desglosados en número y en porcentaje de incremento, lo muestra acá en la tabla de Gustavo, tanto para el 2020 como para el 2030. Solo esto con proyecciones demográficas numéricas, tenemos que aumentar alrededor de un 40% la necesidad de tratamientos para el país. O sea, es harto para Chile. Y si vemos en el número de radioterapias externas que se hacen más o menos en el 2020, tenemos que se hacen más o menos 20.062 por año.
y el número de braquiterapias son 8.600 por año. Tenemos el incremento de más de 7.000 pacientes hacia el 2030. Vemos con lo que hay actualmente de fracciones de radioterapia y fracciones de braquiterapia, lo que se requiere de radioterapia externa y el gap de radioterapias el gap de radioterapia de máquinas que hay. Y en Chile en general no estábamos con un gap, no estamos tan bajo, por eso sale que el número sale como negativo. Pero después vamos a necesitar más máquinas de radioterapia, más unidades de radioterapia que se transfieren en 13 más para suplir lo que se necesita con este incremento de población. Y es lo mismo cuánto se gasta. Acuérdense que estaba multiplicado por $100, por eso dan esta cifra y lo que se va a necesitar de acuerdo al año 2030. Y las conclusiones de ese artículo, que es un artículo distinto a los que mostraron antes, no es un artículo clínico, es que para cortar la brecha de radioterapia hacia el 2030 sabemos que va a salvar vidas y reducirá la toxicidad financiera de la gestión del cáncer en los países de América Latina. Se requiere urgentemente una inversión gubernamental y privada para reducir las disparidades de acceso y lograr estos objetivos. O sea, hay hartos artículos de esto mismo que son publicaciones en conjunto de la IAEA, de la GloboCan y de otras instituciones que muestra la disparidad que tenemos en los países según los ingresos per cápita. Afortunadamente en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, estamos un poco mejor preparados que el resto de Latinoamérica. Hay países que tienen muy malos sistemas de registro y que ni siquiera tenemos datos confiables. Y por eso nuestros índices de sobrevida de cáncer son casi comparables en los países que yo les nombré como de países desarrollados, ya sea inclusive un poco mejor de Estados Unidos y muy parecido a un país europeo como España o Portugal. Y esa es mi presentación. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, de acuerdo a lo que los mismos participantes han realizado en el chat. Si están conectados los expositores. Sí, perfecto. Primera pregunta para Cristian. Dos preguntas breves. Una, si sabes si en la presentación del PACE-B, en alguna parte, ya sea en la presentación original o en la presentación durante el estro, mencionan algunas diferencias, alguna evaluación de subgrupo con algunos factores que son como clásicas contraindicaciones relativas de la técnica de CBRT, como puede ser el score urinario, el IPCS o el volumen prostático. Mira, tanto en la presentación, en el comentario del radiooncólogo que vino después y en el paper original a 12 meses, y además si uno se mete en el apéndice, en los anexos, no hay una distinción, por ejemplo, por lo que preguntaba respecto del IPSS con relación a distintos volúmenes prostáticos. Sí hay un registro de volúmenes de próstata, pero es solo eso, solo registro, y me imagino que para términos de poder randomizar de forma bien distribuida. Ahora, los volúmenes de próstata más altos, más de 80 cc, estaban representados 4 o 5% en los grupos, así que no sé si daba como para hacer ese análisis de todas formas. Súper. Y otra pregunta, la última.
brevemente, alguien en base a parte de la presentación pudiera concluir de que si uno va a aplicar la técnica, va a hacer este tipo de tratamientos, tendría que ser con un equipo de radioterapia robótica tipo CyberKnife. ¿Cuál sería tu comentario al respecto, sabiendo que además no son equipos que estén ampliamente presentes, sobre todo en nuestra realidad nacional? Eh, bueno, en primer lugar, claro, el estudio no está diseñado para eso, tampoco fue un análisis que se haya diseñado de forma previa a los resultados. Yo creo que pueden haber, y habla también en el análisis después, que deben haber factores confundentes que tienen que ver, que podrían tener que ver con la selección de pacientes. Habría que entrar a ver qué pacientes tenían más un perfil, o cuál es el perfil de los pacientes que fueron a Cyber, eh, quizás la experiencia de los centros que tengan Cyber, cuántos de los pacientes que fueron a SBRT con Linac efectivamente tenían los fiduciales bien posicionados, eh, si es que un SBRT con fiduciales es equivalente o no a un tratamiento con Cyber. Son altas las aristas que pueden estar manchando esa diferencia. Eh, Así que no es algo que se pueda concluir definitivamente de la presentación, pero sí abre la puerta como para futuros análisis, quizás para series prospectivas o para revisiones retrospectivas de algunos centros. Gracias, Cristian. Para Sebastián, vamos a seleccionar una de las preguntas por el doctor Becerra. Es claro que la realidad nacional, lo menos el acceso a quimioterapia, oncología médica es mayor al de radioterapia, tanto a nivel geográfico, que es por todo sabido, y por la disponibilidad de oncólogos médicos versus centros de radioterapia. En ese escenario, ¿tendría algún rol o ustedes tienen alguna experiencia de lo que has revisado acerca de hacer esta neoadyuvancia total, comenzando con quimioterapia y después, por ejemplo, la radioterapia corta? No, la verdad es que no tengo experiencia y en un escenario en que no hay radioterapia, me imagino que podría ser una alternativa, pero dada por esa contingencia. Yo no lo elegiría ahora que ya tenemos dos estudios randomizados, el OPRA y el estudio alemán, que indican que esa es una peor estrategia. Ya. Y la última, gracias por la respuesta. Y la última, en este escenario de la neoadyuvancia total, ¿hay algún rol o ustedes en IRAM, algún escenario en el que indiquen la radioterapia, la clásica radioterapia corta con cirugía inmediata? No, no. Eso no lo hacemos. En el pasado lo hicimos en algunos pacientes y recibí muchas quejas de los cirujanos, les costó mucho la cirugía, no sé si por inflamación o por no respuesta tumoral, pero el tema es que hice sufrir a los cirujanos en los pocos pacientes que traté con radioterapia corta y cirugía a la semana. Y más importante que esos, que pueden ser solo anécdotas, es el estudio Estocolmo 3, que randomiza a radioterapia corta tanto a cirugía a la semana versus un delay. Y la rama que tuvo un delay tuvo menos complicaciones perioperatorias y menos complicaciones postoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Así que en base a esos datos que ya están publicados ya hace varios años, 2 o 3 por lo menos, creo que ya está casi proscrita la radioterapia de curso corto y cirugía a la semana, porque ¿por qué no vamos a poder esperar 2 meses? Muchas gracias por la aclaración. Ah, Paula, tenemos dos estudios o dos posibilidades, por lo tanto, según lo que tú nos planteas, en un cáncer de mama en el que haya que hacer sobreimpresión. Por ejemplo, está el que tú presentaste, el IMPORT-HIGH,
están los fraccionamientos convencionales y también el estudio FAST, que si bien no está tan protocolizado y ni tan bien descrito el uso del BUS, hay guías de recomendación y hay un porcentaje de pacientes que sí se aplicó. En tu evaluación o en tu práctica clínica, ¿qué es lo que preferirías como esquema o qué optarías como esquema en un caso que tuvieras que irradiar mama exclusiva y que hubiera indicación de hacer sobreimpresión? Yo lo que hago es usar los 40 en 15 y el boost a 48. A veces les daba al principio hasta 50, pero cuando ya empecé a dar, o sea, a ver la información de los estudios, me bajé un poquito, le daba 3,3 en el hecho, pero ahora bajé a 3,2 en los casos hasta que trataba las mamas, digamos. Pero uso ese esquema, o sea, es el esquema que los 48, 40 y 48 es lo que estoy usando en 15 sesiones. Eso es la práctica clínica personal, digamos. Y en relación a los fast forward en el fondo, o a los pacientes como con esquemas más acortados, revisando, como te digo, existen algunos que han hecho escalamiento de dosis en ese perfil de pacientes, pero todavía la casuística no es en grupos grandes como el Import High, que tiene más de 2.000 pacientes. En el fondo son reportes como más menores y eso también lo considera la doctora que hizo la discusión, que en el fondo esto como que no es obviamente extrapolable al fraccionamiento muy acortado, en el fondo que también habría que evaluar, porque claramente las dosis serían dosis mucho más altas comparativas con lo que se usó en el Import High o que se ha usado en los tratamientos que usan 15 fracciones. Entonces, en teoría, claro, la parte cosmética podría tener algún grado de variación que no se vio en el fondo en estos otros estudios que son en 15 fracciones. Gracias Paula. A Nicolás, dos preguntas. Una breve, bueno, ya salió esta semana, a principios de esta semana, que una cosa que esperábamos prácticamente todos, que el cáncer en Chile ya fuera la primera causa de muerte. Ya pasó a lo que son las enfermedades cardiovasculares, lo cual este tipo de estudios de proyección de cómo viene el escenario en cáncer es tremendamente importante como para planificar lo que es demanda, inversión, formación de recursos humanos. Respecto a Chile, independiente de lo que presentaste a nivel latinoamericano, respecto a Chile y de lo que tú revisaste, los números están bastante buenos, bastante comparables, pero bastante concentrados también. Menos uno ve que gran parte de ese N de médico y ese N de máquinas está entre Santiago, Viña del Mar. Sí, eso lo puedo explicar súper fácil, Hernán. Uno es que muchos de los radioterapeutas que hay en Chile no están contratados full time. Muchos trabajan en labores administrativas o tienen un segundo trabajo. O sea, si nosotros vemos el número de radioterapeutas que tenemos actuales en Chile, si consideramos que son full time, estamos bien. Si consideramos que no son full time, ahí la cosa ya no es tan buena. Otra cosa es la concentración en centros que están a grandes distancias. Uno que primero el de Antofagasta, y de Antofagasta nos saltamos a Santiago, Viña, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Punta Arenas. O sea, está muy atomizado. O sea, la gracia sería hacer primero centros que fueran de funcionamiento autónomo, por ejemplo. Poner máquinas por necesidad, primero en Iquique, Arica, después otra en el eje de La Serena, Coquimbo, otra entre medio ya Viña Valparaíso está cubierto, Santiago está cubierto, después saltaríamos a Rancagua, después de eso tendría otro eje, o sea, hay varios ejes de desarrollo en relación para que no sean tan atomizados. Bueno, pues el eje Puerto Montt, o sea, está Valdivia que cubre Valdivia, que está recargado Valdivia, falta el centro público de Temuco, que no hay centro público, o sea, hay mucho por hacer en cuanto a equipo. La formación de profesionales, que a lo que tú hay, Hernán, es súper importante tener a los médicos, oncólogos, radioterapeutas
capacitados, otro es tener a los físicos médicos y a los tecnólogos de planta. No necesitas tener al máximo físico y al máximo tecnólogo de planta, porque podríamos hacer, como se hace en muchas partes, tener centros centralizados como el tuyo de Valdivia, que el tuyo y el Cristian, porque son los dos representantes que están, para explicárselo al resto de los oyentes. O sea, que ustedes, en conjunto, por ejemplo, con los médicos de Puerto Montt, que tienen una máquina mucho más simple, se revisen los contouring, le revisen las dosimetrías, o sea que si allá en Puerto Montt tiene un solo tecnólogo o dos tecnólogos, le revisen las dosimetrías y el tecnólogo se dedica solo a hacer el control de calidad y todo el plan se desarrolla de forma central y después se le otorga un plan ya como solucionado, hecho a la región correspondiente. Eso es una estrategia para no tener que estar haciendo muchas casas centrales. Lo que podemos hacer es una casa central y varios McDonald's chiquititos. ¿Qué otra cosa te puedo contestar? Lo de las proyecciones. Eso, lo de las proyecciones de la necesidad de cáncer. Todas estas proyecciones están hechas de forma equivocada. Pues yo sé, pues yo la hice de forma equivocada. La hicimos solamente en el crecimiento lineal y nosotros sabemos que a medida que la población envejece, el crecimiento del cáncer no es lineal. Se dispara. Después de los 65 años aumenta mucho más la tasa, pero es una buena forma hacerlo lineal de una forma estimativa más simple. O sea, eso es. ¿Por qué no estáis tan equivocados? Porque nunca vas a sobreestimar la necesidad. A lo menos va a ser el piso. Nunca vaya a estar por decir, sí, necesitábamos 10 máquinas y mira, y con 2 estamos bien. O sea, si con el crecimiento lineal tú decís, necesitamos 3 equipos, ya puede que te equivoquís, necesitamos 3,5 o 4 equipos. Perfecto, gracias Nicolás, súper completo y sería ideal que después de ese tipo de presentación y conclusiones que te has dado harto trabajo en hacerla, poderla socializar y en las instancias que próximamente vamos a tener como sociedad. Bueno, quedamos súper bien con el tiempo. Muchas gracias a todos por la participación. Un día casi prácticamente terminando el año, con sol en la mayoría de los lugares donde se están conectando, una concurrencia bastante buena, además de distintos centros. Es siempre importante que en estos casos la representación, habemos colegas de todos lados, centros públicos, privados, incluso algunos colegas extranjeros, así que eso es muy bueno. Esperemos que eso se mantenga durante el próximo año que vamos a tener bastantes actividades. Hay algunas que ya se están planificando, algunos webinars, pero sobre todo poder volver a presentaciones presenciales, ya sean algunas en modo híbrido. Nicolás. Confirmó Bob Timerman que viene para Chile a fines de marzo. Recibí el mail ayer o hoy día, así que vamos a hacer el congreso. Vamos a hacerlo. O sea, apenas tenga la confirmación del hotel, que no me lo han mandado, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer el congreso de todas maneras. Excelente. Tenemos presentador. Vamos a poder. Va a ser entre el 31 de marzo, que es jueves, al domingo ese 2 o 3 me parece. Gracias. Y la Paula está escribiendo. Excelente. Pero ahí le mandaremos la información, así que apenas lo tengo confirmado, lo envío. Súper. Y a propósito de congreso y de eventos Sochira, para finalizar, primero presentarles a modo de inicio, está en fase de desarrollo, prontamente a concretar, pero está muy avanzada la página web de Sochira. Se la estoy compartiendo la presentación, sochira.cl. Pueden acceder al artículo del mes que Valentina religiosamente se encarga de conseguir expositores y publicarlo. Tenemos algunas de las presentaciones que se han hecho, incluso algunas presentaciones ya
de algunos años atrás. Y la idea es irlo enriqueciendo con las colaboraciones que los mismos socios vayamos realizando. Así que es algo que está en desarrollo y que va a ir cada vez mejorando. También mostrar el sitio web, de la página de YouTube, que es Sochira, YouTube, y buscan Sochira y van a encontrarlo. Se pueden suscribir y ahí también están las grabaciones de los seminarios, de los webinars que hemos realizado, todo el ciclo que se ha hecho durante este año, las presentaciones quedan grabadas y después, un par de semanas después, quedan publicadas en la sitio de YouTube para que puedan acceder a ellas y si algo se les pasó de las presentaciones y quieren recordar alguna de las anteriores, puedan acceder. Y para finalizar, y a propósito de esto, recordar que existe un convenio de colaboración de Sochira con Estro, ¿ya? En el cual a los socios que están al día y que desean participar de esto tienen que mandar un correo al tesorero, que es Nicolás, y primero ponerse al día con las cuotas y responder la plantilla que se ha mandado a los correos electrónicos de que desean, siendo miembros Sochira, inscribirse en la Estro con un costo rebajado, significativamente rebajado. Y en Estro, como todos saben, pueden acceder a los cursos que se hacen tanto presencial como online y al Congreso Estro, que ya está planificado para el mayo del próximo año en Copenhague, Dinamarca. Sin nada más que agregar, muchas gracias por la participación. Nos vemos el próximo año en las actividades que vamos a tener en Sochira. Chao, Hernán. Chao a todos. Muchas gracias. Chao. Chao. Bien, Felicitaciones a los Chao. presentadores y al Chao. moderador.